Bienvenidos, bienvenidas. Buen mediodía para todos y para todas. En el marco del segundo Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje, vamos a dar inicio a la disertación denominada Infraestructura, Desarrollo y Conflictividad en América Latina y el Caribe. Por un lado, quería primero agradecer a Leonardo Tarán, a la Fundación Mediar, a su equipo, por haber pensado en mí para poder participar de esta actividad tan prestigiosa con Fernando Aramayo. Y por otro lado, quería pedirles disculpas por un imprevisto de último momento. La señora Catalina Montaña, que estaba previsto, iba a disertar junto a Fernando, no va a poder estar presente. Y por otro lado, por unas cuestiones de inconvenientes técnicos, hemos tenido esta demora y no podemos proyectar mi video en sí. Vamos a tener la oportunidad de escuchar las experiencias y los conocimientos que ha obtenido Fernando Aramayo en la gestión y tratamiento de conflictos en nuestra querida región. Para mí es un gusto, es una alegría poder participar de esta actividad junto a tanta gente querida que se encuentra conectada en estos momentos desde sus casas, desde sus trabajos, en todos los puntos de nuestra querida región. Indudablemente, Fernando, como para introducir en el tema, sabemos que vivimos en una región con marcados contrastes, ¿no? Contrastes sociales, contrastes políticos, económicos, culturales, lo que inevitablemente produce que vivimos en una región sumamente conflictiva. Por eso para mí, creo que para todos los presentes va a ser un gusto escucharte por tu experiencia en el tratamiento de la gestión de los conflictos en nuestra región. Estoy seguro que va a resultar sumamente enriquecedor. En lo que respecta a la organización, les cuento a todos y a todas la audiencia que tenemos en este momento, vas a tener 30 minutos para poder disertar, dar tu presentación libremente. Una vez finalizado este periodo, vamos a realizarte las preguntas que consideremos oportunas, para lo cual solicito a todos los presentes y a las presentes que realicen las consultas por chat y yo te las transmitiré. Antes de darte la palabra, quiero contarles un poco sobre vos, Fernando. Fernando Aramayo es economista, es máster en gestión de políticas públicas, tiene una gran trayectoria y experiencia en gobernabilidad, sistemas electorales, gestión de conflictos, diálogos y negociación. Fue responsable de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente en Bolivia, es consultor, asesor técnico y de procesos y jefe de proyectos en entidades públicas y privadas. Trabajó con pueblos y naciones indígenas, con organizaciones sociales, con la policía, con las Fuerzas Armadas, con partidos políticos y gobiernos de distintos países de la región. Su experiencia internacional comprende tanto Sudamérica como África y Oriente Medio. También es docente universitario en políticas públicas y gobernabilidad, conflictos, diálogo y negociación. Y en la actualidad desempeña el cargo de especialista de programas, políticas públicas y gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. Un verdadero placer, Fernando. Puedes comenzar con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. En principio, me siento muy honrado por la invitación de la Fundación Mediar para poder ser parte de tan importante evento, y un saludo a todas y todos los asistentes. Gracias por tomarse un tiempito para poder entrar en este intercambio, en este diálogo. Voy a hacer una presentación
para provocar un poquito este intercambio en el sentido de reflexionar juntos sobre los desafíos de la nueva gobernanza, el diálogo político y este contexto marcado de manera inequívoca por la impronta de la pandemia del COVID, pero que el criterio amplifica muchos de los aspectos que hacen parte de la agenda del diálogo, de la negociación, la mediación y de manera más genérica de la gestión, de la transformación de los conflictos. Entonces, márcame los tiempos, me dijiste 30 minutos, querido Pablo, yo voy a quedar atento a tus indicaciones. Voy a iniciar mi presentación con una frase de Paulo Freire. Él decía en sus múltiples reflexiones: líderes que no actúan de manera lógica, sino que insisten en poner soluciones, no organizan a las personas, las manipulan, no liberan, ni son liberados, sino que oprimen. Me parece esto importante para poder iniciar esta reflexión rápida sobre el tema de la situación nos encontramos para desarrollar procesos de diálogo, negociación, porque sin lugar a duda lo que ha ido pasando en la región, y me refiero en un sentido amplio a la región, no solamente América, sino Latinoamérica en general, y seguramente muchos de estos serán temáticos para otros contextos más allá de nuestra región latinoamericana, tienen que ver con replantearnos cuál es el escenario en el que desarrollamos nuestros procesos de prevención, de gestión, transformación de la comunidad y el uso de nuestros instrumentos de diálogo, la negociación y la mediación. Sabemos que la gobernanza, como bien se plantea en un documento de PNUD de 1994, de título Iniciativas para el Cambio, Initiatives for Change, lo planteaba que la gobernanza puede ser considerada como este ejercicio de la autoridad económica, de la autoridad política y administrativa con el objeto de manejar las cosas de un país en todos los niveles, y que ella, por lo tanto, engloba mecanismos, procesos e instituciones por las cuales ciudadanos y grupos en general expresan sus intereses, ejercen derechos jurídicos, asumiendo obligaciones. Si esto es la gobernanza, ¿qué es la política? La política la podemos entender en un sentido simple como el ejercicio del poder. En realidad la política es el conjunto de decisiones y acciones que son tomadas por grupos, por colectivos, por individuos, de poder en ese sentido, cuyo propósito es organizar una sociedad de grupos de interés. ¿Por qué quiero plantear estos elementos como marca fundamental? Porque entonces a partir de ello podemos entender que la gobernanza es lo que hacemos con el gobierno y los demás integrantes del Estado como ciudadanos, ¿no? Es decir, esa perspectiva, entonces, la gobernabilidad tiene que ver con el ejercicio del gobierno, por lo tanto, tiene que ver con lo que hace el gobierno. ¿Por qué la definición entre gobernanza y gobernabilidad? Porque en realidad las políticas públicas deben ser producto de ciudadanos y sociedad. No solamente es una condición sino para darle legitimidad a las políticas públicas, sino también para que nosotros como colectivos, individuos, las respaldemos, porque tengamos en sí el sentimiento de la co-construcción versus la acción de imposición. José Obrador habla de este uso del poder desde el enfoque de la influencia social, cuando nos dice que va a las cosas por coerción, imposición o por convencimiento, y no imposición. Y esto segundo es lo más sostenible. La gobernanza no solo referida a soluciones técnicas, sino sobre todo sociales y políticas, y por tanto nos están planteando el hecho de que el diálogo político no es exclusivo de fuerzas, de partidos políticos, sino que de una acción ciudadana, social. Y por tanto, entonces son necesarios mecanismos institucionales que definan qué roles, qué responsabilidades asumimos en ese diálogo. Y naturalmente, acción en Estados, instituciones institucionales, la sociedad y la ciudadanía, en el sentido que acabo de plantear, se logra sin lugar a duda a través. Por lo tanto, la gobernanza tiene que ver de forma ineludible con el diálogo y con otras variables que me van a permitir graficar también un otro que quiero incorporar en la discusión que tiene que ver con la negociación. Yo creo que es importante la reflexión de la y quiero trabajar entonces el tema de la gobernanza, la cohesión social, aprovechando un documento que recién va a salir ahora, que es un estudio que ha desarrollado PNUD de Latinoamérica sobre políticas integrales para la cohesión social. Este estudio se plantea en 3 dimensiones: el de gobernanza, el de sentido de pertenencia, el de inclusión social. Los resultados de este estudio nos están mostrando que la gran parte de la América Latina tiene en varios de los componentes que comprende
hablar de cohesión social. Uno de ellos, de manera fundamental, tiene que ver con la gobernanza, con el tema de la inclusión social y con el tema de la pertenencia. Es importante hablar de estos elementos porque no podemos hablar de diálogo, negociación, mediación, de los desafíos, si no tenemos claridad sobre el nuevo contexto, sobre las nuevas pinceladas que están demandando esta impronta que vivimos en la región luego del boom de commodities, los puntos de inflexión que están marcando unas instalaciones de nuevos ciclos políticos y económicos y que han venido a ser afectados en múltiples sentidos por el escenario de la pandemia. Y en esta perspectiva, un elemento que me parece fundamental para el escenario es hablar de los mecanismos de representación y participación. Sin lugar a dudas nos va a plantear hablar de los protagonistas de estos mecanismos de participación, de estos intermediarios de la unidad frente al estado de las necesidades y las demandas de la población, como son los partidos. No es un secreto esta discusión que ya lleva varias décadas sobre la importancia de hablar de democracia y gobernanza a partir de los partidos políticos. No solamente por el rol como principales articuladores y aglutinadores de los intereses de la sociedad, sino por la crisis en la que han entrado, porque sería muy difícil imaginar cómo podría desarrollarse en sí la política sin el estado actual de los partidos políticos, los que algo ha sucedido y sigue sucediendo con ellos, tanto con su fisonomía como con su funcionamiento. Para muchos han entrado en declive, son disfuncionales, están en un proceso de metamorfosis y nos vamos preguntando por qué sendero van en realidad. No podemos ser partícipes de una discusión de la política y plantear su desaparición, al menos deberíamos ser una votación, pero lo que nos ha mostrado América Latina es la emergencia de muchos mecanismos que van, en algún caso, hasta reemplazando los partidos políticos. La realidad boliviana, desde la que puedo hablar con mucha más consistencia, naturalmente nos ha planteado, por ejemplo, desde la reforma constitucional 95, la emergencia de mecanismos adicionales a los partidos políticos como las organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales, como quienes además pueden presentar candidaturas y pueden hacer parte del juego de la política electoral. Entonces, pareciera que sí estamos frente a la emergencia de nuevos mecanismos de representación y canalización de intereses. Y esto porque los partidos políticos ya no son lo que solían ser, ¿no? Y nos vamos preguntando qué se espera que sea. Creo que esto es muy importante porque creo que acá podríamos encontrar uno de los elementos fundamentales de las causas de la crisis actual de gobernanza y también de gobernabilidad, sentidos que había planteado, porque estamos frente a un escenario de incapacidad para representar intereses de sectorios de la sociedad. Esto naturalmente se ha traducido en una crisis de representación que a diferentes tonalidades nos han ido mostrando en América Latina, que los partidos políticos se han ido convirtiendo en estructuras en muchos casos autorreferentes. Pareciera que su objetivo en esta cita ha sido no solamente su reproducción, sino el mantener también privilegios de las clases dirigenciales. Se ha ido generando una pérdida de confianza en la población y esto no es gratuito. Tiene que ver con varios elementos asociados a temas desde corrupción, uso indebido de bienes públicos, nepotismo, etcétera, etcétera. Y van dejando de ser para el imaginario colectivo a veces la forma predominante de participación y naturalmente van surgiendo estas otras formas de participación y de representación, que en realidad lo que plantean son nuevos asociativismos, nuevas alianzas, defensa y procesamiento de las reivindicaciones. Y eso es importante plantear porque los partidos en este último tiempo han asumido un rol fundamental en la conducción de la institucionalidad. Antes vivíamos bajo el imaginario de que un partido, una vez terminado el proceso electoral, asumía el rol de la institucionalidad y gobernaba para todos, para los que votaron por ellos y para los que no votaron por ellos. Hoy pareciera que no, hoy pareciera que estamos en un escenario de círculo perverso, más bien, en el que el partido se hace a la institucionalidad para para preservar, existir. Son estos partidos instituciones que si no tienen en su control una institución, un tipo de institucionalidad, no la corporativizan, dejan de existir como fuerza política. Naturalmente ha generado una pérdida de legitimidad y se los van percibiendo cada vez más como estos medios pragmáticos de acceso y abuso. Planteo estos elementos porque creo que hablar de diálogo político, hablar de mediación, de cohesión social, nos debe plantear primero graficar de manera clara el escenario del contexto para entender para comprender de manera empática en qué contexto nos estamos moviendo.
hay un círculo perverso que resulta de esta pincelada rápida que trato de hacer sobre la crisis que estamos enfrentando en términos de gobernanza y gobernabilidad, porque lo que nos está generando es la constatación de que estamos frente a una ciudadanía, frente a una individualidad que desconfía, que está molesta. Esta crisis de representación que tiene que ver con la institucionalidad y el uso y el abuso del poder, está interpelando esta permanente corporativización del Estado, sea por grupos económicos, por grupos sociales, sectoriales, y naturalmente esta interpelación a que dejen de ser mecanismos autorreferentes. Han ido generándose métodos alternativos de representación, de participación y de construcción de nuevas formas o componentes de la gobernanza que nos han planteado, por ejemplo, esta existencia, esta emergencia de organizaciones sociales, colectivos, de jóvenes, plataformas, etcétera, que van mostrando un rostro de alianza funcional, ¿no? Que van copiando casos también en sentido activo estas formas de alianza funcional y que van traduciendo también sus actitudes y sus acciones para agendar sus demandas y sus necesidades a través de mecanismos que no necesariamente son democráticos o institucionales, pero aprendido desde esta pedagogía social a la latinoamericana, que si generas presión social, si tienes capacidad y musculatura para la movilización, para la protesta, y puedes generar escenarios de conflictividad, incluso violentos, vas a tal vez una atención privilegiada, una atención prioritaria en cuanto a tus demandas, tus reivindicaciones. Entonces, pareciera que estamos entrando en un escenario de descomposición de generación de valores en esta lógica de identificar cuáles son los componentes de esta nueva gobernanza. Y esto me parece que es importante plantearlo en términos también de, entonces, si este es el escenario, ¿cuáles son los desafíos que planteamos? ¿Cómo podríamos resumir este escenario tan complejo que nos está mostrando diferentes tonalidades la realidad de varios países, con marchas y protestas en Chile, en Bolivia, Venezuela, lo que estamos observando en Centroamérica, etcétera, etcétera? Nos está planteando, y no lo digo yo, hay múltiples estudios, me imagino que todas y todos ustedes, al igual que yo, están siendo bombardeados con todas estas investigaciones que salen de lados, sobre todo en este tiempo de pandemia, y nos está mostrando que hay una sociedad molesta, una niña molesta. El descontento se está generalizando. El escenario es cada vez más emocional. La polarización social tiene diferentes aristas, es de clase, racial, es de desigualdad, es ideológica. Ayer escuchaba en un intercambio, una participación de un amigo, un colega, Alejandro Renato, que planteaba y decía, por ejemplo, esta situación de la pandemia nos ha esta riesgo acelerar el ritmo de transformaciones tecnológicas en 5 años, según lo que él citaba. Pero claro, y cuando uno ve otra cara de la moneda, también para quienes son víctimas de la brecha digital, también les ha ampliado la brecha y su déficit en 5 años o más. Vemos que la pandemia, por ejemplo, ha profundizado el hecho de que los actores políticos en situación de poder, de conducción de la política, toman decisiones no consensuadas, se va criticando, se va interpelando estas intentonas de una acción autoritaria, de uso de poder. Tenemos institucionalidades debilitadas. En algunos países la administración de la justicia está en función del gobierno de turno. Hemos perdido central en América Latina en general. Pensábamos que nuestros grandes conductores de la política, de la economía, estos países que siempre jalan al resto de los países de economía mediana o pequeña, iban a asumir algún protagonismo, pero vemos que ha habido un ensimismamiento, una autorreferencia que nos ha dejado sin liderazgos. Nuestros mecanismos de representación y participación se van deslegitimando. Hay una situación económica en general deprimida, en deterioro acelerado. Datos de la CEPAL publicados la semana pasada dan cuenta de una recesión muy fuerte, tasas de decrecimiento que naturalmente nos van a impactar con mayor fuerza, sobre todo a quienes tenemos componentes elevados, por ejemplo, de informalidad en cuanto al empleo. Y esto se está traduciendo, sin lugar a duda, en una igualdad y en una ampliación de brechas en materia de desarrollo. Está planteando esto, y perdón que grafique esto en un sentido tan pesimista, no quiero proteger las mirades, naturalmente, pero creo que tenemos que hacer el debate. No del contrato social, que tenemos que entender que se va haciendo y se va consolidando una nueva gobernanza que debe ser de un proceso de diálogo,
que devuelva contenidos y sentido a la política y al ejercicio del poder, y que el poder sea entendido como un vehículo de construcción de esta nueva sociedad que tiene que ser más igualitaria, sin lugar a duda, más solidaria y sostenible, porque si no tenemos a la vuelta de la esquina que las sociedades, la ciudadanía va a buscar otros mecanismos para hacerse escuchar, para hacer que la institucionalidad y quienes detentan el poder atiendan sus demandas y necesidades. Y creo que esto lo que nos está planteando es una participación ciudadana fundamental. Y esto, obviamente, de la mano de la emergencia o la puesta en valor en un sentido diferente de mecanismos como las redes sociales, cuyo rol en el fortalecimiento de la democracia, de la gobernabilidad, de la reconfiguración de la cohesión social, como hemos visto en otros países, en otros contextos, han un rol fundamental. El uso de las tecnologías, la transformación tecnológica, nos está planteando también otras formas de interactuar en tiempo real, que nos están permitiendo también hacer un ejercicio que a veces no era tan sencillo, como incluso rebatir, debatir, verificar la veracidad, la consistencia de la información, pero también interactuar y plantear nuestras necesidades y demandas, independientemente de la fortaleza o musculatura que tengan las organizaciones y los mecanismos de representación de los que participemos. Los diálogos comunitarios, virtuales, que se han vuelto plataformas de intercambio empático, que rompen fronteras, que nos permiten también tener conciencia de lo que está pasando en otros contextos. Esta participación activa e interpelativa que estamos teniendo en los procesos electorales, muy interesante en este tiempo. Hemos visto elecciones en estos últimos 2 años, que ha sido un poquito el escenario que hemos vivido predominante en América Latina. Bolivia tiene su elección previsiblemente para el 18 de octubre de este año. El debate político ciudadano, que me parece fundamental. Bolivia recién ha atravesado, por ejemplo, un escenario de conflictividad a finales de 2019, y en este contexto y en el contexto de otros países se veía, por ejemplo, que esta situación de que las nuevas generaciones estaban frente a los televisores jugando juegos en plataformas o consolas o en las redes sociales, intercambiando videos cortos y no tomando una participación en la vida política había sido falsa. Tienen una construcción ideológica, una posición, y son los actores de la nueva agenda de desarrollo. Y finalmente hay un montón de generación de evidencia cuantitativa y cualitativa que nos permite entender que podemos mejorar nuestra toma de decisiones. Estos son los nuevos instrumentos para el diálogo social y el diálogo político, y nos pueden plantear una discusión que a mí me gustaría dejar planteada en tono de pregunta para que podamos hacer este intercambio, este diálogo. ¿Cuál es el mejor diseño o el diseño necesario de los diálogos políticos para esta nueva gobernanza? ¿Cómo nos estamos preparando para ello? ¿Cuán conscientes estamos de si las tecnologías, los instrumentos y las capacidades que tenemos, con las que contamos, son suficientes para enfrentar esta construcción de la normalidad, que sin lugar a duda no puede ser similar a la que vivíamos antes del COVID, todo lo que he tratado de graficar? Tenemos buenas noticias, por supuesto. Toda situación tiene siempre dos perspectivas. Tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más consciente de la importancia de su rol en el diseño de la política. Tenemos redes sociales que han llegado para ser parte de la acción política, han llegado para quedarse, una participación ciudadana que aprovecha estos espacios. Se van gestando redes de colaboración entre países y grupos para dar una ciudadanía mucho más activa y proactiva. Las problemáticas se están transnacionalizando. Esto nos está planteando, por ejemplo, la relevancia de replantearnos incluso nuestros procesos de integración regional, que partían siempre del supuesto de que tenían que sostenerse en el mecanismo de intercambio económico. Nos están planteando que estos pueden ser muy bien contenidos en integración regional verdadera, consistente, sostenible, porque estamos compartiendo problemas que, como escuchaba de otros panelistas esta mañana, son comunes a la región. El tema de las economías ilegales, de la migración. Tenemos también, además, el hecho de que se va reponiendo la agenda social, política y económica a largo plazo frente a la crisis generada por la pandemia, que nos ha mostrado que debemos colaborar más como región, es decir, que debemos ser más solidarios. Y creo que estos son los nuevos contenidos, estos son los nuevos desafíos del diálogo político electoral. Una de las experiencias más recientes que he tenido ha sido Centroamérica, en medio de un proceso electoral, cuando muchos actores me decían, un proceso electoral, un proceso electorario, en una crisis de gobernabilidad, es difícil a veces dialogar, no hay el diálogo honesto. Opino completamente lo contrario. Yo siento que es verdad, tenemos que ver cuál es el contexto, comprenderlo y analizar bajo qué condiciones dialogamos, mediamos o negociamos,
pero entender también que estos son tiempos en los que no podemos esperar hasta el futuro de la negociación, medios que nos permitan atender estas demandas y estas necesidades que nos está planteando el escenario nuevo de gobernanza, de cohesión social. Estos son puntos que quería resaltar para poder provocar el intercambio y ahora regreso a ti, querido Pablo. En América, en Sudamérica y en el Caribe, con países tan distintos, con pueblos tan distintos, con idiosincrasias propias, con, con distintas conflictividades que surgen en cada uno de esos lugares. Creo que lo que recién mencionabas del contexto es fundamental para determinar los procesos, ¿no? Tener en cuenta los procesos propios de cada pueblo, de cada lugar, los contextos, es fundamental. Pensaba porque recién dijiste que era como una visión negativa de nuestra realidad, un poco de vivir, cómo se encuentra la región. Tenemos países con distintos grados de desarrollo, tenemos múltiples culturas, grandes extensiones de tierra y pequeñas, distintos grados de alfabetización. Tenemos tantas particularidades que generan conflictos que creo un poco, vos trabajás en Naciones Unidas y Naciones Unidas en la Agenda 2030 se ha fijado 17 objetivos justamente para trabajar y tratar de obtener o lograr sociedades un poco más justas e igualitarias. ¿Qué considerás vos que debe hacer cada Estado desde su particularidad para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, lo primero que creo que es importante es estar consciente de cuáles son las metas de desarrollo, y cuál es la musculatura y la capacidad institucional para alcanzarlas. Segundo, creo que hay que tener un espacio permanente y continuo de diálogo, de intercambio con los actores de la sociedad. Creo que este panorama que yo nos está planteando es que necesitamos repensar la forma en la que estamos decidiendo y construyendo las políticas públicas y entender que esta incertidumbre que nos ha generado todo ahora la pandemia, lo que está demandando es que seamos empáticos también con estas formas en las que se está viviendo desde diferentes sectores, la incertidumbre, los escenarios de vulnerabilidad y de debilitamiento social, económico que caracterizan nuestros contextos. Lo otro que me parece que es fundamental es empezar a pensar desde nuestros propios contextos. Nos hemos acostumbrado en muchas de estas situaciones a esperar una respuesta que llegue de afuera, a esperar la ayuda de afuera. Creo que tenemos que empezar a asumir en nuestras manos la responsabilidad de que tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Y cuando me refiero a afuera, me refiero a diferentes círculos concéntricos, es decir, habrán acciones que correspondan a los propios estados y otras que dependerán de la colaboración entre estados, ¿no? Creo que tenemos que pensar más como región. Creo que esta situación de la pandemia nos ha frente a una situación que es ineludible, una perspectiva que es imposible de negar, y es que no habíamos sido tan diferentes. Es decir, esta pandemia, por ejemplo, nos ha mostrado que ha tomado examen a nuestra institucionalidad, a nuestras decisiones de política pública, a la forma en la que hemos invertido los excedentes económicos generados en las últimas décadas. En muchos casos ha puesto en evidencia que sufrimos las mismas debilidades de nuestros sistemas sanitarios, de nuestros mecanismos de protección social, ha amplificado también nuestras situaciones de vulnerabilidad social. Y creo que esto nos está planteando que necesitamos que estos elementos sean parte de una agenda común. Entiendo también que los estados deberían entender desde sus conductores, partidos políticos, las organizaciones sociales, todo el mecanismo que sostiene la gobernanza y la gobernabilidad en los estados, que uno es el escenario de la contradicción, de la disputa del espacio de poder, del intento de corporativización de la institucionalidad,
otro estado, otro escenario, otra dimensión donde se construyan los grandes acuerdos implícitos, tácticos, largo plazo, estatales. Porque al final del día, entonces, ¿qué institucionalidad, qué sociedad disputamos el poder? Entonces, esto tiene que ver con entender que tiene que haber agendas de largo plazo, agendas estatales, que se respeten, que marquen el rumbo de la sociedad, incertidumbre y que nos den predictibilidad. Creo que vivimos en una situación de indefensión, por eso citaba un poco la situación de cohesión social como una dimensión que me parece muy importante, porque al final la cohesión social tiene que ver con la confianza de que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora, mi institucionalidad me va a dar certidumbre, mi sociedad, mi barrio, mi vecino va a ser solidaria conmigo, pero si vivimos en un escenario donde todo esto es deficitario, entonces, ¿qué nos espera? Atender, creo, las agendas más estructurales como la económica, la de transformación sustantiva de la sociedad, no se va a poder enfrentar si no enfrentamos la agenda de corto plazo, esta agenda asociada a la cohesión social, a la gobernanza, a recuperar la confianza en la institucionalidad y que quienes nos representan y tienen en sus manos la decisión y el ejercicio del poder y la gestión de la política pública lo hagan en beneficio de nuestras verdaderas necesidades y demandas. Bien, Fernando. Pensaba, porque en varios momentos de tu disertación enalteciste y pusiste en valor lo que es el diálogo, ¿no? Que es con lo que trabajamos a diario todos los que estamos en este congreso y que consideramos tan importante para la sociedad. Eh, ahora bien, en el tratamiento de conflictos en sí, de los procesos conflictuales, porque no hablamos de un conflicto aislado, sino de procesos conflictuales en la región. ¿Considerás vos que en todo proceso conflictual e incluso en cualquier momento de ese proceso conflictual se puede dialogar? Bueno, creo que ese es un tema muy importante considerar, porque naturalmente lo que nos está planteando es qué tipo de diálogo es necesario. Es como esta discusión sobre también qué tipo de mediación. Y en general lo que nos está planteando en términos claros es que el ejercicio primero que tenemos que hacer es comprender con claridad en qué condiciones se dialoga, en qué momento del diálogo nos encontramos para ver cómo aplicamos el proceso dialógico, quién es el mejor actor del diálogo, cuál es el mejor diseño para llevar adelante un proceso de diálogo. Y eso nos devuelve al tema de qué es para nosotros el diálogo, ¿no? Una definición que creo que para muchos de nosotros es interesante es el hecho de que el diálogo es un mecanismo empático de intercambio de información que no nos obliga a renunciar a nuestras creencias ni convicciones, pero que demanda que seamos empáticos para poder percibir la realidad que tenemos frente a nosotros desde la perspectiva de la otra parte. Y eso debería provocar en nosotras y nosotros una transformación profunda. Por eso el diálogo es transformativo, por eso cualquier intercambio no es un diálogo. El diálogo debe provocar esa transformación a partir de este acercamiento empático. Este es un primer elemento que es fundamental entender, porque entonces, si no comprendemos la situación, si solo estamos persiguiendo nuestros intereses y no estamos dispuestos a entender esta perspectiva del conflicto, del problema que tenemos frente a nosotros desde la perspectiva del otro, primero no reconocemos que existe otra perspectiva diferente a la nuestra, no estamos poniendo en valor lo que la otra parte busca, y esto creo que es un elemento básico, y a partir de ello eso nos permite entender que debemos evitar caer en la tentación, enfrentamos una situación de conflictividad, queremos llevar adelante algún tipo de transformación, lo primero que tenemos que hacer es dialogar. Tenemos que analizar en qué condiciones se va a realizar ese diálogo. El otro elemento fundamental es que es imposible pensar una situación de diálogo en la que no hayamos gestionado de manera previa la situación de asimetría del poder. Este tema que es fundamental. La experiencia nos muestra que si bien no todos los conflictos son de poder, todos los conflictos se pueden convertir en conflictos de poder. El poder puede ejercitarse de una manera autoritaria, imperativa, impositiva, o de una manera consensuada. El poder de quienes dialogan también tiene que ser un elemento fundamental.
de prediseño, de comprensión, de interpretación de la situación del contexto, ir a diseñar y plantear un escenario de diálogo. El otro elemento fundamental es que tenemos que entender que debemos llevar a los actores un proceso de diálogo. Podemos hablar de diálogo cuando realmente hay algo que todos los actores coinciden, está en juego real. Cuando realmente entienden que necesitan el diálogo porque hay algo que amerita ser dialogado, que amerita ese tipo de intercambio. Creo que esto nos debería permitir entender el por qué también se ha vaciado de contenido muchas veces el diálogo, porque lo hemos utilizado como un mecanismo para dilatar las decisiones. Nos hemos acostumbrado desde la gestión pública muchas veces a decir, bueno, armemos la mesa de diálogo y sabemos que los actores van a claudicar ahí por agotamiento, porque son mecanismos para agotarlos, para dialogarlos, y luego salimos a veces a decir, bueno, intentamos dialogar, no se pudo, entonces ahora sí se impone. Entonces creo que hay que devolverle este sentido de diálogo. Seguimos siendo presa de esta saturación. Los estudiosos han planteado hace varios años, cuando el diálogo está saturado, ya nadie quiere saber de diálogo porque lo hemos mal utilizado, lo hemos utilizado como una vía rápida, sin comprender en qué entonces se demanda qué tipo de diseño. Y creo que el otro elemento fundamental que tenemos que considerar para el tema de los procesos de diálogo es que a cada conflicto, a cada situación que enfrentamos, le corresponde un diseño particular. Estas recetas, estos modelos calcables que a veces queremos como enlatados, han demostrado que no son útiles. Obviamente tenemos que aprender de las experiencias, capitalizar los aprendizajes, pero cada contexto, cada conflicto es la psicología de los actores, la emocionalidad, aquello que realmente está en juego, la temporalidad, etcétera, etcétera. Son los elementos que nos están planteando que el diálogo sí, pero tenemos que hacerlo parte de la resultante de una comprensión, de un entendimiento claro de para qué queremos diálogo y en qué contexto se va a desarrollar y cuáles son las condiciones previas a su implementación, cambio. Clarísimo, Fernando. Por último, ya tenemos que ir cerrando. Más que nada destacar esto que hablabas vos de la co-construcción, de que las decisiones políticas en la región deben incluir a los actores, a las personas, a quienes en definitiva va a estar destinado las decisiones que se tomen. Esto del diálogo, de seguir afianzando el camino que es a través de la comunicación, del diálogo, de tener en cuenta los contextos, porque, como dijimos, es muy vasta y muy extensa nuestra región y realmente para tomar decisiones que sean en beneficio de las personas, se debe tener en cuenta los contextos. Y bueno, agradecerte porque la verdad para mí fue un gusto conocerte, he tenido la oportunidad de charlar con vos previamente y bueno, hemos tenido que sobrellevar unos inconvenientes a último momento, pero tuviste la enorme amabilidad y excelente actitud para hacerlo. Lamentablemente les pido disculpas al resto de las personas que están conectadas, no vamos a poder tener un espacio de preguntas, estamos con unos inconvenientes técnicos que vamos a tratar de resolver para el próximo panel. Así que me quedo con lo que dijiste al último, de que hay que aprender de la experiencia y capitalizar los aprendizajes. En estos momentos creo que todos vamos a aprender de tus experiencias y vamos a tratar de capitalizar los aprendizajes que amablemente nos has brindado. Te agradezco mucho.